las últimas horas se dieron a conocer nuevas estadísticas respecto de la violencia de género. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires hay una denuncia por hora, es decir, imagínense ustedes la cantidad de casos que no son denunciados. Vamos a estar analizando este tema, quiénes son los que denuncian, de dónde proviene la denuncia, quiénes son los agresores, si es una persona cercana, si es una pareja, si es una expareja. En cada uno de los datos que se dieron a conocer, bueno, está detallada toda esta información. Está con nosotros el abogado Gabriel Iesi para justamente analizar un poco los datos y, por supuesto, tratar de ver cuál ha sido el avance, Gabriel, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. El avance ha sido notorio en los últimos años en lo que es incremento de denuncias. Es decir, días pasados conocimos las estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que marcaban y puntualizaban lo que bien vos indicabas. A nivel nación, en el año 2006, que empezó a funcionar en el 2008, se creó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Fue la primera oficina que tuvo la Corte, digo la primera porque ayer casualmente se inauguró una oficina de delitos ambientales, donde la Corte Suprema, y en este caso encabezada por Elena Hayton de Nolasco, que es la vicepresidenta de la Corte, y en este caso es quien maneja esta oficina, tomó las riendas de la problemática de violencia de género. Una problemática que tiene muchos años, que los que estamos en el fuero penal y los que ejercemos día a día, siempre nos preguntamos si hay más casos o hay más casos denunciados. Porque quizás tiene otra particularidad. Es una problemática que atraviesa todas las capas sociales. Si nosotros vemos las estadísticas, vamos a ver que hay hechos en Palermo, en Recoleta y en Lugano, a lo que es en el nivel de la ciudad de Buenos Aires. El perfil nos habla, y las últimas estadísticas de febrero del 2014 de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, hablan de 30 denuncias por día. 30 denuncias por día, 900 denuncias por mes recibe la Oficina de Violencia Doméstica, que atiende, esto es importante que la gente lo sepa, las 24 horas, los 365 días del año, en la Valle 1250, la capital federal, y el teléfono es 4-123-4510. Este dato es importante porque cualquier persona, desgraciadamente, puede ser víctima de esto. Es importante que conozca el dato donde puede requerir inicialmente una ayuda judicial. Si te parece, Gabriel, vamos a ver justamente algunas de las estadísticas que dieron a conocer en la provincia de Buenos Aires y que han generado verdaderamente una señal de alarma, ¿no? Esto sucede, como vos decías, en todos los estratos sociales, no pertenece a un estrato social particular. Fíjense, se denuncia un ataque por hora y cada día se registran 3 agresiones sexuales. Yo hacía referencia también del año 2013, fueron 295 las mujeres asesinadas por violencia de género. Bueno, así es. Esto modificó hace unos años atrás el Código Penal y creó la figura del femicidio, una figura agravada dentro de lo que son los homicidios. En el 84% de los casos es la propia víctima quien realiza la llamada y es la parte más difícil también. Vamos a hablar en un rato con Corina Fernández, quien sufrió violencia de género, un caso muy conocido, y es el momento más difícil para la víctima ir a hacer la denuncia, ¿sí? Por el miedo que eso implica. Sin ninguna duda. Lo que se ha modificado en los últimos años es el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, que en su gran mayoría son mujeres, niños y niñas. No es exclusivamente una particularidad de las mujeres, si bien son las que tienen la mayor cantidad de denuncias. Para esto se han creado las comisarías de la mujer, donde tiene apoyo psicológico y un equipo interdisciplinario. Se han creado hogares donde las personas, porque la persona que denuncia dice, ¿dónde voy después? Vuelvo a mi casa, se enteran de la denuncia y voy a tener una agresión mayor. Hay lugares de alojamiento. Se ha creado las oficinas de violencia doméstica a nivel nación, que ha sido replicada en muchos de los ámbitos del país, de nuestro país. Bien, ahí como parte de las estadísticas, cerca del 47% de los casos se trata de agresiones de la propia pareja con la que se está conviviendo, y en el 20,8% de los casos son exparejas. Cifras, como les decía, alarmantes, y estamos ya en vivo. Está Nicolás Feuerman con Corina Fernández. Recordarán ustedes la historia de Corina, una mujer cuyo ex marido la fue a buscar al colegio de sus hijos disfrazado y le disparó. Corina había realizado 80 denuncias. Finalmente hablamos de un fallo ejemplar, porque este hombre fue condenado a 21 años de prisión, pero un fallo que llegó tarde, después de 80 denuncias y de una agresión con un arma de fuego. Nico, Corina, buenas tardes. ¿Qué tal, Agostina? Muy buenas tardes a Gabriel. Y es uno de los casos más emblemáticos, terribles, que tiene la República Argentina en cuanto
a la violencia de género. La protagonista es Corina. Gracias por tu tiempo, Corina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para repasar un poco cómo fue la historia, qué fue lo que sucedió, vos todavía tenés 2 balas dentro de tu cuerpo, en el pecho. ¿Podés contarnos cómo fue ese episodio en el que aparece tu pareja, tu expareja en ese momento, en el año 2010, te sorprende y te dispara? ¿Habías ido a dejar a tus hijas al colegio? Sí, correcto. Bueno, básicamente después de 1 año y medio de haberme separado y después de, como dicen, 80 denuncias por amenaza de muerte reiterada, sí, el 2 de agosto del 2010 se presentó a las 8 de la mañana y una vez que yo dejé a mis hijas en la puerta del colegio y iba a cruzar la calle, me interceptó disfrazado con un bastón, con una peluca, para tratar de que yo no lo reconociera. Me agarró y la verdad es que fue un segundo, es decir, primero disparó un tiro sobre el pecho, después otro en el abdomen, y como veía que yo no caía, seguía tirando. Y bueno, creo que descargó todo el cargador, todas las balas que tenía. Fue el primer caso considerado como femicidio. Sin embargo, estábamos hablando recién y todavía la sentencia no está firme, que es lo más sorprendente. Sí, la verdad es que sí. O sea, fue un fallo ejemplar, sentó jurisprudencia, fue el primer caso de femicidio, pero hablando un poco de lo que siempre digo, ¿no? Los tiempos de la justicia son muy lentos, a casi 2 años del juicio, la sentencia todavía no está en firme, con lo cual... bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Al no estar la sentencia en firme, él tiene derecho, que de hecho lo está haciendo, me está haciendo juicio por régimen de visitas, están haciéndome pericias psicológicas a mí y a mis hijas, manda cartas, y de algún lado sacó mi dirección, con lo cual, aún dentro de la cárcel yo sigo sintiéndome insegura. Le siguen llegando cartas a tus hijas, me contaba recién, cartas que tratás de no darles porque sabés cuál es el contenido. Y porque en una de las cartas dice que en 8 meses va a estar afuera, y no estando la sentencia en firme, la verdad es que tengo que reconocer que me puso nerviosa al punto de llamar a mi abogada penalista inmediatamente y decirle: esto que está diciendo puede ser real. Yo creo que después de todo lo que yo pasé y ya 4 años, más todo lo que he vivido, 15 que aguanté, la violencia, más 4 que pasaron, la verdad es que creo que yo no tengo que seguir pasando por todo esto. Creo que la justicia no puede seguir permitiendo que él ahora me haga juicio a mí, que a mí se me hagan pericias psicológicas, que mis hijas se tengan que exponer nuevamente ante todo esto, porque él está aprovechando y abusando que la sentencia no está en firme y por lo tanto todavía sigue teniendo la patria potestad de sus hijos. Antes de dejarte en contacto con Agostina Scioli y con el doctor Gabriel Gyesi, destacar lo que estábamos hablando antes de que comenzara el móvil. Trabajás con una ONG que se llama Hay una salida, y también para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de violencia y ahora soy presidenta y fundadora de una ONG que se llama Hay una salida, porque creo que mi misión, después que yo sobreviví a 3 balas en el corazón, claramente tengo claro que mi misión es ayudar en este tema, o sea, tratar de ayudar a todas las mujeres que pueda, que denuncien, a que no se rindan y a que puedan salir del círculo de la violencia. Y esa es mi misión y bueno, gracias a Dios el gobierno me ayudó también para que yo pueda tener esta ONG, que es muy nuevita y a través de la cual, bueno, obviamente voy a ayudar y voy a luchar para ver si podemos erradicar este tema de la violencia y por lo menos lograr que no haya tanta impunidad, ¿no? Porque el tema es ese, o sea, hay mucha impunidad, las mujeres siguen muriendo o no muriendo, siguen en la violencia y hay que pensar que además esas mujeres tienen hijos, entonces es como que están en una terrible situación de vulnerabilidad social, están atrapadas en el círculo de violencia, sus chiquitos están atrapados en o sea, es todo un conjunto de cosas que realmente es una temática muy complicada. El desafío es muy grande, pero la verdad es que creo que, ya te digo, mi misión es esa y me hace bien al alma poder ayudar. Ahora sí, la dejo en contacto con Agostina Scioli. Corina, buenas tardes. Gracias por este contacto con nosotros. La verdad es que me quedé con el dato que nos aportabas, que la sentencia no está firme y que vos nuevamente estás recibiendo cartas donde este hombre te dice que puede quedar libre en tan solo 8 meses. Es decir, has recorrido un camino eterno, realmente eterno. Y en estos momentos estás ayudando a distintas mujeres y también hombres que sufren de violencia de género. Es un camino, en principio, que comienza por reconocer, estimo, la problemática en la cual uno está inmerso, porque tengo entendido que
ver, lo que primero pasa es que se aísla a la víctima de todo su entorno, luego tomar la decisión de ir a hacer una denuncia o bien de comentarle a tu gente más cercana lo que te está pasando. Una vez que vas a hacer la denuncia, volver a tu casa o hospedarte en la casa de algún familiar o amigo y ver cuál será el resultado, porque ya denunciaste a esa persona, y después tener en firme esa denuncia, no volver hacia atrás, porque esta persona sigue amenazando también, estimo, y sigue ejerciendo un trabajo psicológico y demás. Me parece lamentable que después de todo ese camino que vos recorriste, de las 80 denuncias que hiciste, de las secuelas que quedaron en vos y estimo que también en tus 2 hijas, ahora estés pasando por esto otra vez. Sí, es increíble. La verdad es que yo no lo puedo creer y bueno, ya te digo, o sea, y la ley es la ley, y si hablo con mi abogada penalista me dice que la abogada penalista me dice que la justicia penal se aplica sobre la amenaza en concreto, o sea, sobre el hecho consumado. Claro. No es preventiva de alguna manera, y el derecho civil me dice que tampoco se puede hacer nada, o sea que en definitiva él, como no perdió la patria potestad, tiene derecho a querer comunicarse con sus hijas, tiene derecho a pedirme y hacerme juicio por un régimen de visitas. Estamos acá... Pero bueno, todo esto trae aparejado todo un problema, ¿no? Como yo decía, o sea, para mí, en lo psicológico, y para mis hijas también, sí, ¿no? Porque supuesto. tuve que hablar con ellas, preguntarles si querían verlo. Les mostré la primera carta, pero yo no puedo mostrarles a mis hijas una carta donde el padre dice que en 8 meses sale, queda afuera para venir a matar a la madre de nuevo. Sí, no. Estamos hablando de un hombre que se disfrazó, que fue a la puerta del colegio de sus hijas para pegarle 3 tiros a la mamá de sus propias hijas. O sea, es inédito. Estamos con el doctor Iesi. Doctor, yo le estaba escuchando atentamente el relato de Corina. ¿Puede suceder esto? ¿En 8 meses, tras no estar firme la sentencia, este hombre podría llegar a quedar en libertad? Es una hipótesis, como bien lo decía la señora y le planteaba a la colega que la patrocina. Es decir, tuvieron, en este caso, más allá de las circunstancias probatorias que hubo, tuvieron la suerte, porque en tribunales también cada tribunal tiene su criterio, de que el Tribunal Oral Criminal 9 es un tribunal de avanzada en materia de violencia de género. Allá por el 2011 fue el primer tribunal que dictó una sentencia condenatoria en este tipo de cuestiones. Y en este caso hubo unanimidad de los 3 jueces en la sentencia de Javier Weber, que es el esposo de la señora Fernández. Por supuesto que el derecho le asiste, la presunción de inocencia le asiste, hasta que el fallo no esté firme, que como bien decía, él todavía no es decir, está condenado, pero no tiene todavía la condena en grado de cumplimiento firme. Debe haber apelado e intervendrá alguna sala de casación. No sé si la señora sabe cuál de las 4 salas de casación le ha tocado intervenir a nivel nación, porque es importante, seguramente la colega se lo va a explicar, la colega que lo patrocina. Las 4 salas, algunas tienen una diferencia interpretativa en cuanto al fondo del derecho, diferente a otras. Pero a ver, Gabriel, esto ocurrió en el año 2010 y la sentencia, ¿cuándo fue? ¿En el año 2012, Corina? Han pasado tan solo 2 años. 2 años es decir, ¿qué es lo que puede llegar a apelar este hombre para quedar libre en tan solo 2 años? No, el hecho fue en el 2010, como bien describía la señora. En el 2012 se llevó adelante el debate oral, donde luego de las audiencias finalizó con un dictado de una condena, por unanimidad. Luego de esto, dentro de un plazo de 10 días, la defensa, no sé, tendrá defensor particular o algún defensor de oficio, Weber apeló, que tiene su derecho a hacerlo, y ahí se eleva a la Cámara de Casación. También interviene la víctima, en este caso, también interviene la letrada patrocinante de la víctima en esta hipótesis, y ahí la Cámara de Casación, hay una audiencia también que se hace en casación, que no sé si en este caso se llevó adelante, y luego de la audiencia de casación, la casación resuelve. A partir de ese momento, el fallo queda firme porque tiene el doble conforme, como se llama en derecho, independientemente de que tiene la posibilidad de recurrir a la Corte. La diferencia que tiene este caso, el caso de la señora Fernández, a diferencia de otros, es que la persona está detenida, está cumpliendo preventivamente la condena. Hay casos en los cuales, con una sentencia condenatoria de primera instancia, la persona sigue gozando libertad hasta que la Cámara de Casación resuelve. Pero es lo mínimo, a ver, es lo mínimo que este hombre esté detenido, porque la justicia ya llegó tarde, ¿sí? Hubo 80 denuncias y se esperó hasta que este hombre fue a la puerta del colegio para dispararle a la mujer. No, conozco el caso, lo he seguido. El caso de la señora Fernández y de Javier Weber, que es el que está condenado, en grado de apelación, pero condenado en fin está, ha marcado un antes y un después. Luego de esto vino el tratamiento de la ley de femicidio. Yo lo que sí te puedo asegurar, por caminar tribunales día a día, en los últimos años ha cambiado el criterio judicial. El juez Ramírez
en muchos de los fallos, que es el integrante del Tribunal Criminal 9, indicó cómo la policía y cómo los jueces deben entender la violencia de género, un delito que se comete entre cuatro paredes generalmente, salvo este caso que fue a buscar la puerta de la escuela, y cómo debe ser la interpretación de la prueba por parte de los jueces, y cómo debe trabajar la policía. En el primer fallo que dictó en el 2011 fue muy crítico el presidente del tribunal con la actuación policial en cuanto a cómo debe resguardarse la prueba. Por eso se crearon la Oficina de la Mujer, por eso se crearon juzgados especializados en familia, porque también esto tiene, como bien decía la señora, un contexto civil de familia, de régimen de visitas, de alimentos. Sí. Paralelamente al proceso penal tiene un proceso civil, que es donde deviene todo el ejercicio que el padre intenta hacer, en este caso, de su patria potestad, claro, lo que bien describía para con las hijas. Bien. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuviste que atravesar en este calvario que te tocó vivir con el padre de tus hijas? Enfrentarlo en el juicio después de haber sido baleada por él. Claro. Es que eso es lo peor, digo, insisto, fueron... Volver a ver a la persona que te intentó matar, y fue muy fuerte el momento en que lo volví a ver después de 2 años de no verlo y tenerlo prácticamente a 2 metros. Cuando se agachaba a buscar un caramelo pensaba que iba a sacar un arma, esa es la verdad. Claro, es que indudablemente hay grandes falencias, ¿sí? Porque se hacen muchas denuncias, porque en muchos casos se llega tarde. Yo decía, en el año 2013 hubo 295 asesinatos de mujeres. No sé si tuviste acceso también a estas cifras que dábamos nosotros. Sí, sí. Hay una denuncia por hora. Denuncia. Sí, lo sé. Lo sé porque trabajo para el gobierno de la ciudad y trabajo con víctimas y veo las barbaridades y el estado en el que llegan estas mujeres cuando hacen la denuncia a los refugios, y trabajo ayudándolas en el seguimiento. Porque como bien dijiste vos, o sea, si bien se la puede proteger a la mujer en el momento instantáneo después de hacer la denuncia, el periodo, digamos, es de 3 meses a 6, y después la mujer tiene que seguir un camino sola, donde sale con un subsidio habitacional, 4 hijos a cargo, se tiene que ocupar de su parte psicológica, se tiene que ocupar de los hijos, del colegio, de la salud. No tiene trabajo, se tiene que esconder porque además el tipo no la tiene que encontrar. Entonces vos fíjate lo que significa toda esta problemática. Pero como digo siempre, y mi consejo es que lo denuncien, porque no hay nada peor, y aunque el camino no parezca fácil y no sea fácil, no hay nada peor que estar envuelta en esa maraña que es la violencia de género, ¿no? En ese miedo y en esa soledad que siente la mujer cuando está realmente atrapada en esta situación de violencia. Por eso siempre voy a recomendar que denuncien, y que siempre va a haber gente para ayudarlos, que cada vez se está haciendo más, que cada vez se hace más público y siempre hay más cosas que las pueden proteger. Hay muchas mujeres que no saben todo esto. Claro, Corina, ¿sentís la realidad es que... Discúlpame, sí, ¿sentís decime. que de alguna manera van perdiendo el miedo las mujeres a hacer la denuncia? ¿Se sienten más contenidas de alguna forma por los cambios que también hubo en la ley? Digo, tu fallo fue ejemplar en el sentido en que se utilizó la palabra femicidio, tentativa de femicidio y demás. ¿Sentís que los cambios que hubo en el último tiempo de alguna manera ayudaron a que las mujeres se sientan más contenidas y se animen a hacer la denuncia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en realidad seguramente la violencia estuvo instalada siempre. Lo que pasa que ahora las mujeres se están animando más, pero también está creciendo, ¿no? Porque vos fíjate que los números también aumentan. Es decir, ahora hace un tiempo eran 2 mujeres y ahora es cada 1 día y medio muere una mujer en manos de su marido. O sea, esto es grave, es altamente grave. O sea, yo no sé si es que se sabe más porque se le está haciendo más, digamos, se está haciendo más conocido y se está trabajando más en la violencia. La gente sí está denunciando. Y es verdad, y hay muchos más medios para que puedan denunciar, y hay medios para que puedan estar contenidas y saber que la verdad es que no están solas, que una vez que denuncian pueden contar con un montón de ayuda, digamos, o sea, de toda índole. Y bueno, y mi consejo siempre es que denuncien. Corina, que no se queden en ese lugar. En tu caso, ¿qué fue lo que te ayudó a no bajar los brazos? Porque emprendiste una lucha durísima. Fuiste 80 veces, usted, reitero esto, imagínense a Corina yendo a realizar la denuncia 80 veces, 80. ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Fue tu contención familiar, de amigos, un tratamiento también terapéutico? Bueno, un poco todo, ¿no? Es decir, o sea, en realidad lo que me sostuvo fue que una vez que yo hice la denuncia, me fui de mi casa a la casa de mi madre con mis 2 hijas.
Y bueno, y nada, sostuve mi decisión, pero ¿por qué? Porque yo el día que me fui de mi casa realmente también sobreviví a 9 horas de golpiza y de que me tiraran cuchillos y de haber realmente sentido que sobreviví de milagro porque pesa 50 kilos y porque no me mató de casualidad, pero realmente si hubiera pesado un hombre de 80 kilos me mata ese día. La cantidad de golpes que yo tenía el día que me fui de mi casa. Entonces cuando uno ya siente por primera vez la sensación de muerte, es como que cualquier situación, como digo yo, es decir, cualquier cosa es mejor que eso. Y la verdad es que tengo que reconocer que cuando hice la denuncia me sentí muy bien, es decir, dije al final lo denuncié, lo abrí, es decir, dije ahora sí me voy a sentir protegida. Honestamente no lo fue, no fue mi caso, no tuve esa suerte, estaba más desprotegida que nunca, se aprecia prácticamente todos los santos días cada vez que yo llevaba a mis hijas al colegio. Mis denuncias tenían que ver con el rompimiento de la prohibición de acercamiento a 500 metros míos y de mis hijas y que él rompía constantemente 1 o 2 veces por semana, con lo cual ahí están las 80 denuncias. Nadie hizo nada. Claro. Gabriel... O sea, nadie hizo nada y la jueza que tuve un juicio 15 días antes de haber sido baleada por estas amenazas de muerte, le dio 1 año en suspenso y horas comunitarias. Sí. Gabriel, y a los 15 días vino y me valió. Le quería preguntar al doctor, a Gabriel Iesi, si ha cambiado algo en términos legales respecto de lo que decía recién Corina. Mira, por un lado esto es una cuestión de asignación de recursos. Tanto la Nación como la Ciudad de Buenos Aires, como la Provincia de Buenos Aires, han empezado a trabajar con áreas exclusivas vinculadas a la violencia de género. Los procesos penales son lentos, enmarañarse en una cuestión penal significa lentitud. La historia de los casos de violencia de género indican, cuando uno escucha el testimonio de las víctimas, como escuchamos recién el caso de Corina, que esto no empezó directamente con un golpe. Esto tiene una escala, empieza con un insulto, sigue con un empujón. A veces las mujeres, por una cuestión de vergüenza familiar, de protección del grupo, no denuncian estas situaciones. Esto va escalando. Hoy sí hay otros resortes que antes no existían. Antiguamente se tomaba la denuncia a la mujer y se lo citaba al marido para notificar lo que la mujer lo había denunciado. Sí, no. Después se armaron equipos interdisciplinarios de trabajo, porque esto no solo requiere ayuda económica en cuanto al hogar, sino también un equipo de apoyo psicológico. Y a partir de ahí la justicia empezó a trabajar de otra manera. La provincia de Buenos Aires está terminando de armar una oficina de violencia doméstica, está trabajando fuertemente en este tema. Y también fue un paso importante en tribunales. Desde el 2008 la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Yo siempre recomiendo a quien le toque desgraciadamente vivir esta situación que se acerque a la Valle 1250, porque en este caso la Corte le provee no solo un equipo interdisciplinario de profesionales de la mente, sino también el patrocinio gratuito. Realizan la denuncia por la víctima, o a la denuncia penal o la denuncia penal o la civil. Vos pensás que a nivel nación el 80% de los agresores fueron convivientes o son la pareja actual, mucho más que a nivel provincia. Entonces, yendo a la Oficina de Violencia Doméstica, uno tiene un patrocinio gratuito de una oficina que depende de la Corte, que la apoya en esta lucha denodada. El gran problema para muchas mujeres es dónde van después que hace la denuncia. Claro, la dependencia económica, ¿no? Bueno, la mayor grado de violencia, el 95% de los casos de violencia son psicológicas. Y el 80% son víctimas de lesiones y en menor cuantía de dependencia económica. Pero existen muchos casos la imposibilidad de decir, hago la denuncia, ¿y dónde voy después? Por eso el gobierno de la ciudad lo tiene, la nación también, casas donde pueden alojarse, o la casa de un familiar. Esto pasa en la zona de una zona de emergencia y pasa en los country de la provincia de Buenos Aires. No hay un parámetro que nos pueda demostrar dónde hay mayor o menor cuantía. Si miramos las estadísticas vamos a ver que es parejo a todos los niveles sociales. Corina, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que ajustar para evitar esto y para que la víctima se sienta más contenida, que tenga más recursos y pueda denunciar y que esa denuncia sea efectiva? Bueno, yo siempre insisto en que hay que acelerar los tiempos de la justicia, claramente. Y por otro lado, cuando la mujer va a la oficina de violencia doméstica, como decía el doctor, por primera vez y hace esa de primer denuncia, no minimizarlo, digamos, es decir, que realmente se tenga en cuenta, porque es fácil, como yo digo, o sea, se hace la denuncia, a él lo llaman, lo notifican, si lo echan de la casa y le hacen la exclusión del hogar, lo sacan con un bolsito a la puerta, pero después la mujer queda sola con sus hijos dentro de la casa. Sí. Entonces, como bien dicen, o sea, es muy paradójico, o sea, fíjate que la mujer hace la denuncia y después tiene que terminar presa ella en un refugio. Ella es la que termina presa, encerrada para que él no la encuentre y él sigue libre y campante fuera de la casa. Cuando ella después se tiene que esconder
porque para que no la encuentre, es decir, eso no tendría que pasar. En realidad creo que hay que trabajar muchísimo, porque si bien es verdad, o sea, no se lo puede meter preso a la primera denuncia porque hay muchas cosas que probar y demás, pero también creo que se puede trabajar a nivel psicológico para que uno se dé cuenta. Yo que viví la violencia en primera persona y me puedo dar cuenta cuando una mujer miente y cuando una mujer realmente está padeciendo violencia. Y yo que no soy psicólogo ni asistente social, si yo lo puedo percibir, yo creo que si hay profesionales también se pueden dar cuenta de quién está mintiendo y cuándo realmente una mujer está siendo víctima y cuándo en realidad no lo está haciendo, y cuándo el caso es complicado y cuándo no tan complicado. Entonces no hay que medir, como decía Ramírez, el juez justamente, o sea, no todos los casos son iguales y mi caso fue considerado el primero como femicidio porque se tuvieron en cuenta un montón de factores. Creo que eso es lo que hay que hacer, es decir, no hay que medir a todos con la misma vara. Y hay personas que son más peligrosas que otras, es decir, este señor era un psicópata y de hecho yo lo estaba diciendo hace 1 año y medio y lo denuncié 80 veces. Y la verdad es que las denuncias eran de todo tipo, pero nadie lo escuchó. Entonces creo que no hay que medir todo de la misma vara, creo que hay que evaluar cuál es el caso más peligroso y en esos casos no dejarlos tan libres. Porque en realidad lo único que se hace con esto es que la impunidad sea mejor, es decir, yo tenía que aguantarme que él se me moría de risa, es decir, que me decía, mirá, vos que haces tantas denuncias, y realmente, o sea, él estaba, o sea, se jactaba de que justamente con todo lo que él hacía y lo hacía a luz de todo el mundo, siempre con testigos, con todo, o sea, era la impunidad total, se me acercaba cuando quería, venía. Sí. Entonces es como que si eso pasa, eso también ayuda, yo digo, ¿no?, a que los hombres lo sigan haciendo, porque si total no pasa nada, es decir, los detienen un ratito, un par de horas en la comisaría y después están de nuevo afuera. Se vuelven a acercar y no pasa nada, o sea, la policía va la primera vez y le dice, señor, esta vez usted está notificado que no se puede acercar. Lo sacamos bien, la próxima no. Se vuelve a acercar. Sí, es un trámite, es un papelerío así, o sea, que no termina absolutamente nada. Se vuelven a acercar 50 veces y no pasa nada. Y el tipo sigue libre y campante, la mujer muerta de miedo. Entonces creo que ahí es donde hay que poner un poquito más de énfasis, como yo digo, para que sepan, a ver, todas estas personas violentas sepan que no pueden romper la prohibición de acercamiento tan fácilmente, ¿no? O sea, no la pueden romper 80 veces y seguir libres. Eso es a lo que yo voy. Creo que ahí habría que poner un poquito, digamos, ajustar un poco, un poco las cosas, ¿no? Gracias, algunos Corina, a lo mejor se atemorizarían un poquito, sí. Gracias por tu testimonio, realmente un ejemplo también de fuerza, de coraje, de empuje, de salir adelante, aún conociendo esta nueva noticia que la sentencia no está firme. Por supuesto vamos a seguir de cerca el caso porque sería verdaderamente el papelón definitivamente de la justicia. Gracias, Corina, gracias, Nico, también allí en el lugar. No, gracias a usted. Chao, hasta luego. Bien, tengo entendido, Gabriel, fue el mismo tribunal que va a juzgar a Mangieri por el crimen de Ángeles Rawson. Ah, sabes, exactamente, es el Tribunal Criminal 9, es un tribunal de avanzada en violencia de género. Yo lo que le quiero recomendar a todas las mujeres que nos están mirando, que cuando tengan un caso desgraciado de esto de violencia de género, más allá de seguir el consejo de Corina que formulen la denuncia, es importante hacerla o en la Comisaría de la Mujer, o en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, o en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, o en la Oficina de Violencia Doméstica que tiene el gobierno de la ciudad. Tienen otra preparación, van a encontrar otro apoyo, van a encontrar otra contención diferente a una comisaría. Las comisarías tradicionales están preparadas para otro tipo de estructura delictiva, para un robo, para un homicidio, no para este tipo de tarea. Van a encontrar a alguien que la va a atender, le va a tomar la denuncia y van a terminar. Creo que hay organismos específicos y sé que a nivel judicial, que es una preocupación, se está trabajando en la creación de fiscalías especializadas que contemplen este tipo de delitos, que es difícil, muchas veces de difícil probanza porque se desarrolla entre 4 paredes, salvo este caso que fue en la vía pública. Entonces necesita un contexto diferente de investigación que otro delito de los que nosotros desgraciadamente tenemos a diario. Sí, la contención es fundamental a la hora de hacer la denuncia, durante y también las horas, los días y hasta los meses posteriores. Por eso recomiendo la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, atiende las 24 horas. La Provincia de Buenos Aires tiene un organismo, la Secretaría de Derechos Humanos, que publicó las estadísticas, que atiende las 24 horas, y la Ciudad de Buenos Aires tiene el teléfono que está mostrando el graf, el 144, que también atiende las 24 horas. Van a encontrar mayor contención ahí o en la Comisaría de la Mujer que en alguna comisaría tradicional, no porque la policía trabaje mal, sino porque la estructura policial, mental, de una guardia, de una comisaría... Sí, no es la indicada para este tipo de casos. No para este tipo de casos, sí para otro tipo, por supuesto, del universo de delitos. Bien, gracias, Gabriel. Gracias a vos, Agostina. Como siempre.